Estamos en contacto con Augusto Techera, que nos está recibiendo ahí en el Teatro de la Maestranza, que es un teatro importante, ¿no? En Sevilla. Sí, sí. Bueno, es una de las casas de ópera, un teatro musical de los más importantes de España. Yo creo que está entre los cuatro o cinco más importantes. Creo no, está entre los cuatro o cinco más importantes y es una casa relativamente nueva, es decir, es de 1991. Así que es un gran teatro. ¿Qué capacidad, cuántas localidades tienen? Tiene 1.700 localidades y tiene un escenario con unas posibilidades increíbles. Y ahí te El contrataron como que, próximo, cuando lleguemos a Sevilla, a encontrarnos en Sevilla, prometo hacerles un recorrido por el teatro. qué bueno, qué bueno. Pero no nos vamos a endulzar con Sevilla, vamos a Montevideo, que era lo que habíamos planificado charlar ahora. Bien. ¿Cuándo llegás a Montevideo? ¿Por qué? ¿Solo? Contanos esa historia de Montevideo, Augusto en Montevideo. Llegué a Montevideo en febrero, marzo, finales de febrero, marzo del 94. Eh, bueno, mi mamá había juntado un poco de dinero y con ese dinero me venía a conseguir trabajo y a estudiar. Ese fue un poco el, el foco, el horizonte. Después la vida también termina siendo enamorarse de la ciudad, descubrir la gran ciudad. Cuando uno vive en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, llegar a Montevideo es una experiencia que va mucho más allá del estudio, que va mucho más allá. Es una experiencia de adueñarse uno de su propia vida y gestionar su propia vida, porque yo llegué con 17 años y cumplí los 18 en mayo, y entonces a partir de ahí empezó mi vida adulta, puedo decirle. ¿Viviste en una pensión? ¿Cómo era? ¿Cómo te arreglaste? Al principio llegué a vivir éramos tres o cuatro compañeros en un apartamentito. Eh, Primero fue esa experiencia que no funcionó del todo porque no nos adaptábamos a vivir en comunidad todavía y cada uno tenía. Y terminé entonces yéndome al Cerrito de la Victoria, que vivía mi familia, hermanos de mi madre, etcétera, etcétera. Y bueno, como que volví al seno familiar y viví en el Cerrito de la Victoria 94, 95, parte del 94, 95, 96. Empecé a trabajar, trabajé muchos años en Fotomartín, ¿Cómo eh, qué? trabajaba en el laboratorio de fotos, así que revelaba fotos. Ahí empezaste un poco con el mundo del arte o ya venía de No, antes? no, el mundo del arte venía de antes. De hecho, yo en 33 había tenido una experiencia en un coro, el coro Pro Música, había tomado clases de canto lírico ya con una profesora, Amelia Veiga, que iba una vez por mes a 33. Y bueno, hice muchas cosas en 33. Ya mi sensibilidad artística se desarrollaba, se perfilaba, digamos. Y de Foto Martín, ¿cómo salta tu Y en Foto carrera? Martín simplemente fui a buscar trabajo y entré, punto. Y a partir de ahí aprendí el oficio y lo que significa revelar fotos, ¿no? Que es una cosa que se ha perdido. Ya ahora todo es digital, pero en aquel momento fue como muy interesante, lo aprendí y bueno, y trabajé 8 años, creo, con Ocho. fotografía, bastante. O Y después, 7, sí. y después empezaste a hacer una carrera más en el corte artístico, ¿no? Después estudié canto en la Escuela Nacional de Arte Lírico, pero era muy malo. Cantando eras malo. Cantando era malo, Sí. absolutamente. Nunca tuve condiciones. Y automáticamente ahí me di cuenta que me gustaba mucho más trabajar para los que lo hacían bien que, que ser artista yo. Ya de joven empecé a producir un montón de espectáculos, ciclos de conciertos para mis compañeros que cantaban muy bien en aquella generación, en aquella época. Y fue muy lindo. Y a partir de ahí tuve claro que lo mío era el campo de la dirección artística, del pienso del espectáculo. Bueno, de ahí a lo que terminó siendo hay un trecho, porque después estudié gestión cultural. Fui la primera generación que estudió gestión cultural en el CLAE, fui parte de esa primera generación.
y bueno, y sistematicé un poco todo lo que la academia da para aprender a producir. Pero hay algo que es natural, que es intuitivo casi, que es la vocación por el espectáculo y la sensibilidad para apreciar y el rigor para trabajar, para llegar al buen espectáculo. Porque entre ser amateur y llegar a ser un profesional del espectáculo hay un camino, es una línea que hay que aprender a diferenciar y a transitar. Y eso te lo va dando la experiencia. Luego la academia, la universidad, lo sistematiza, por supuesto. Pero necesariamente lo que te hace crecer es el campo. Nosotros, es verdad que esto es una carrera, pero a mí me gusta mucho lo del oficio. El oficio del hacer teatral, el oficio del hacer lírico, porque además hay distintas corrientes. Yo me he especializado en el teatro en un teatro musical, en las artes clásicas. Seguramente me apasionan otras cosas también, pero mi expertise, mi área de trabajo es esencialmente en un teatro lírico, sinfónico y ballet, y de ballet. O sea que para profundizar un poco el oficio, este oficio de producción teatral, ¿cuáles son las habilidades que se despliegan ahí para eso? Es interesante. A ver, me gusta lo de oficio porque conecta un poquito con la tradición que se va pasando de generación en generación. Antiguamente en los teatros, si pensamos, voy a tomar el caso de la tradición, en Uruguay no hay una gran tradición operística, entonces voy a tomar para ejemplificar el ejemplo de la Comedia Nacional, que es un elenco sólido, que es un elenco de tradición de teatro clásico. Y en torno a la comedia hubo siempre un montón de oficios. El apuntador, yo qué sé, todo el andamiaje teatral, lo que eran las compañías antes, para hacer un paralelismo, las compañías de zarzuela, que iban independientes y tenían un montón de tareas asociadas, no solamente el artista, sino todo lo que sostiene y posibilita eso. Y había una cosa que era muy de transmisión oral, de que se aprendía a hacer. Bueno, por supuesto que el tiempo cambió, se profesionalizó y se ha convertido en carreras y exige un montón de cosas, pero hay algo en su esencia que tiene lo del oficio que es bonito sostenerlo, es decir, honrar la tradición con elementos nuevos, contemporáneos, con elementos del pienso, bueno, político, social, educativo, porque hay todo un montón de áreas en lo que hacemos nosotros. También el entretenimiento, pero el entretenimiento es apenas una puntita del iceberg. Los que producimos, digo producimos, pero los que trabajamos o gestionamos teatros, sean públicos o privados, es verdad que el privado tiene otros cometidos, porque también está la rentabilidad. Pero hoy es cierto que los públicos también buscamos, porque sabemos y tenemos conciencia de administrar los presupuestos públicos, que sea lo más rentable posible. Entonces, hay un punto en donde gestionar eso exige profesionalismo, profesionalización, exige rigor, pero sigue siendo, y lo quiero rescatar para conectar con lo que decíamos, sigue siendo el oficio lo que sostiene esa vocación. Sodre presenta El lago de los cisnes, versión integral. Localidades en venta en boletería del Teatro Solís y Red UTS.